Mi nombre es Miguel Ángel Santos. Tengo 67 años y durante 40 años fui panadero en este barrio donde todos me conocían como Don Miguel, el hombre que nunca faltaba a misa y que siempre tenía una palabra amable para todos. Como buen cristiano perdoné a mis hijos que me abandonaron cuando más los necesitaba, cuando la enfermedad me tenía postrado, y ellos prefirieron fingir que yo no existía antes que cuidarme. Pero perdón no significa que recibirán mi herencia. Dios me mostró una familia mejor en la iglesia, gente que me valoró cuando mis propios hijos me vieron como una carga. Lo que mis hijos no sabían es que este viejo panadero había amasado algo más que pan durante todos esos años, y que mi último testamento les daría una lección que recordarán toda la vida. Escuche esta historia hasta el final y dígame usted qué habría hecho en mi lugar, porque a veces perdonar no significa permitir que se aprovechen de uno. Imagínese la escena. Un domingo por la mañana, después de la misa de 11, cuando yo ya tenía 3 meses sin poder trabajar por culpa de la diabetes que me tenía debilitado, mi hijo mayor, Alejandro, llegó a mi casa con esa cara seria que ponen los que vienen a decir algo difícil. Se sentó en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde yo le había dado de desayunar durante 20 años, y sin rodeos me soltó las palabras que me partieron el alma. Papá, Carmen y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor que te fueras a vivir con la tía Rosa. Nosotros no podemos cuidarte como necesitas. Esas palabras las dijo así, directo, como quien habla del clima. Carmen es su esposa, una mujer que siempre me había tratado con frialdad, pero que ese día ni siquiera vino a darme la cara. La tía Rosa es mi hermana menor, una mujer de 70 años que vive en un departamento pequeño a 2 horas de aquí. Alejandro siguió hablando, justificándose, diciendo que ellos tenían sus trabajos, sus responsabilidades, que no era por falta de cariño. Pero yo lo miraba y solo pensaba en cómo había llegado hasta ese punto, cómo el niño que yo cargaba en mis hombros cuando íbamos al parque ahora me estaba echando de su vida como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta aquí, porque no siempre fui este hombre enfermo al que sus hijos querían mandar lejos. Llegué a este barrio hace 45 años, recién casado con mi Elena, que en paz descanse, con un sueño simple pero firme, poner una panadería que fuera el corazón del vecindario. No teníamos mucho dinero. Apenas lo que habíamos ahorrado trabajando él en una fábrica y ella cosiendo a domicilio. Pero teníamos algo más valioso: fe en Dios y ganas de trabajar. Conseguimos un local pequeño en la esquina de la avenida principal, un lugar que había estado vacío por meses porque el alquiler era alto para un negocio que recién empezaba. El dueño, don Ricardo, era un hombre mayor que nos dio una oportunidad porque vio en nuestros ojos la honestidad. Miguel me dijo aquel día, mientras firmábamos el contrato: este negocio va a funcionar si ustedes le ponen corazón. Y vaya si le pusimos corazón. Elena y yo trabajábamos 16 horas al día. Yo me levantaba a las 3 de la madrugada para preparar el pan del día, amasaba, horneaba, organizaba todo mientras ella se ocupaba de la limpieza, de atender a los clientes que empezaban a llegar desde las 6 de la mañana. Los primeros meses fueron duros. Había días en que apenas vendíamos para cubrir los gastos, pero nosotros teníamos fe.
Todas las noches antes de acostarnos, nos arrodillábamos juntos al lado de la cama y le pedíamos a Dios que bendijera nuestro trabajo, que nos diera fuerzas para el día siguiente. Y Dios nos escuchaba, porque poco a poco la gente del barrio empezó a conocer nuestro pan, a venir no solo por la calidad, sino por el trato que recibían. Elena tenía una sonrisa para todos. Yo recordaba los nombres de los niños, las preferencias de cada familia. La panadería se convirtió en lo que habíamos soñado, un lugar donde la gente no solo compraba pan, sino que se sentía en casa. Cuando nació Alejandro, nuestro primer hijo, pensé que no podía ser más feliz. Elena había tenido un embarazo difícil, con muchas complicaciones que nos tenían preocupados. Pero cuando el doctor nos puso a ese niño en los brazos, supimos que todo había valido la pena. Alejandro creció entre las bolsas de harina y el olor del pan recién horneado. Desde pequeño me ayudaba, llevaba las bandejas, barría la harina que se caía al suelo. Saludaba a los clientes con esa simpatía natural que tienen los niños. Los domingos, después de la misa, lo llevaba a caminar por el parque y él me contaba sus sueños. «Papá, cuando sea grande voy a trabajar contigo en la panadería», me decía con esos ojos brillantes que tienen los niños cuando hablan en serio. Y yo le respondía que podía hacer lo que quisiera, que si estudiaba y se preparaba, el mundo entero estaba a su disposición. 3 años después nació Sofía, nuestra hija menor. Si Alejandro había sido una bendición, Sofía fue un milagro. Elena ya tenía 38 años y los doctores nos habían dicho que era riesgoso tener otro bebé. Pero nosotros confiamos en la voluntad de Dios. Sofía nació prematura, tan pequeñita que cabía en mis 2 manos, y pasó los primeros 2 meses de vida entre el hospital y la casa, con nosotros turnándonos para cuidarla día y noche. Hubo momentos en que pensé que íbamos a perderla, noches enteras rezando el rosario junto a su cuna, pidiendo a la Virgen que intercediera por nuestra niña. Pero Sofía era fuerte, tenía el mismo espíritu luchador de su madre, y poco a poco se fue fortaleciendo hasta convertirse en esa niña risueña que alegraba toda la panadería con sus travesuras. Los años siguientes fueron los mejores de mi vida. La panadería prosperaba, mis hijos crecían sanos y Elena y yo éramos felices. Alejandro resultó ser un estudiante excelente, siempre entre los primeros de su clase, con una facilidad natural para los números que me recordaba a mi padre. Sofía era más artística, le gustaba dibujar, cantar en el coro de la iglesia, hacer obras de teatro en el colegio. Los dos participaban en todas las actividades de la parroquia, eran monaguillos, ayudaban en las kermes, formaban parte del grupo de jóvenes. Ver a mis hijos crecer en la fe, con valores sólidos, era mi mayor orgullo. Elena siempre decía que Dios nos había bendecido con una familia perfecta, y yo estaba completamente de acuerdo. Cuando Alejandro cumplió 18 años, le ofrecí que se quedara en la panadería, que fuéramos socios, que continuara el negocio familiar. Pero él tenía otros planes. «Papá», me dijo una tarde mientras cerrábamos el local, «quiero estudiar administración de empresas. Quiero aprender a manejar negocios más grandes». No me dolió su decisión, al contrario. Me sentí orgulloso de que mi hijo tuviera ambiciones más grandes que las mías. Con Elena decidimos apoyarlo completamente. Pagamos su universidad, sus libros, sus gastos.
aunque eso significara trabajar más horas y ajustar el presupuesto familiar. Veíamos su educación como una inversión en el futuro, no solo de él, sino de toda la familia. Sofía siguió los pasos de su hermano. Cuando terminó el bachillerato, quiso estudiar diseño gráfico en la capital. Era una carrera cara, en una universidad privada que quedaba a 3 horas de casa, pero Elena y yo no dudamos ni un segundo. Nuestra hija tenía talento, había ganado varios concursos de arte en el colegio y merecía tener la oportunidad de desarrollar sus dones. Vendimos algunas cosas, pedimos un préstamo usando la panadería como garantía. Hicimos todo lo necesario para que Sofía pudiera estudiar lo que le gustaba. Los domingos, cuando venía a visitarnos, nos mostraba sus trabajos, sus vicios, y nosotros nos sentíamos los padres más orgullosos del mundo. Alejandro se graduó con honores y consiguió trabajo inmediatamente en una empresa importante de la capital. Al principio venía seguido a visitarnos, nos contaba de su trabajo, de los proyectos en los que participaba, de cómo estaba creciendo profesionalmente. Después conoció a Carmen, una compañera de trabajo que venía de una familia acomodada. Cuando nos la presentó, Elena y yo hicimos todo lo posible por acogerla bien, por hacerla sentir parte de la familia. Carmen era educada, hablaba correctamente. Se notaba que había tenido mejores oportunidades que nosotros, pero eso no nos importaba. Lo único que nos importaba era que Alejandro fuera feliz. La boda se celebró en la iglesia del centro, una ceremonia elegante que Carmen había organizado con mucho detalle. Elena y yo pagamos nuestra parte de los gastos, aunque significó endeudarnos un poco más, porque queríamos que nuestro hijo tuviera la boda que merecía. Durante la ceremonia, mientras veía a Alejandro vestido de traje al lado de Carmen, pensé en lo lejos que había llegado ese niño que barría harina en la panadería. Me sentí orgulloso, pero también nostálgico, porque sabía que a partir de ese momento Alejandro tendría una familia propia y nosotros pasaríamos a segundo plano. Sofía también se graduó y consiguió trabajo en una agencia de publicidad de la capital. Se casó 2 años después con Roberto, un ingeniero que había conocido en la universidad. Roberto era un buen muchacho, respetuoso, trabajador, que desde el principio nos trató con cariño. Su boda fue más sencilla que la de Alejandro, pero igual de emotiva. Ver a mi niña caminar hacia el altar con el vestido que Elena había ayudado a elegir fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Elena lloró durante toda la ceremonia, no de tristeza, sino de emoción pura. Después de las bodas, las visitas se fueron espaciando. Al principio era natural. Los jóvenes estaban ocupados estableciendo sus nuevos hogares, sus carreras, sus vidas independientes. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que algo había cambiado. Alejandro y Carmen venían cada vez menos, siempre con excusas de trabajo, compromisos sociales, viajes de negocios. Cuando venían, las visitas eran cortas, como cumpliendo una obligación. Carmen apenas hablaba, siempre mirando el reloj, siempre con prisa por irse. Sofía mantenía más contacto, llamaba por teléfono, venía cuando podía, pero ella vivía más lejos y tenía sus propias responsabilidades. Elena empezó a notar el cambio antes que yo. Miguel, me decía los domingos, cuando ninguno de los dos había venido a almorzar, siento que estamos perdiendo a nuestros hijos.
Yo trataba de calmarla, de explicarle que era normal, que los hijos crecen y hacen su vida, pero en el fondo también sentía esa distancia que se estaba abriendo entre nosotros. Los nietos que habíamos esperado con tanta ilusión no llegaban, y cuando les preguntábamos, siempre tenían respuestas evasivas. Todavía no es el momento, están muy ocupados con el trabajo, quieren establecerse mejor económicamente. Las excusas cambiaban, pero el resultado era el mismo. Ningún nieto en el horizonte. Cuando Elena empezó a enfermarse, pensé que eso los acercaría de nuevo a nosotros. El cáncer llegó sin avisar, como llegan siempre las tragedias, de un día para otro. Elena empezó con dolores que creíamos normales, achacas de la edad, pero los estudios revelaron algo mucho más serio. El doctor nos explicó el tratamiento, las quimioterapias, las posibilidades de recuperación, pero yo solo podía pensar en cómo íbamos a atravesar esa prueba. Le llamé a Alejandro para contarle el diagnóstico, esperando que viniera inmediatamente, que dejara todo para estar con su madre. «Papá, me siento terrible», me dijo por teléfono, «pero ahora mismo no puedo dejar el trabajo. Tengo un proyecto muy importante. Pero voy a ir el fin de semana, te lo prometo». El fin de semana llegó y se fue sin que apareciera. Cuando lo llamé para preguntarle, me dijo que había surgido algo urgente, que vendría la semana siguiente sin falta. La semana siguiente fue otra excusa, y después otra y otra más. Sofía reaccionó mejor. Vino apenas se enteró y se quedó una semana completa ayudándome a cuidar a Elena. Pero después de esa semana tuvo que regresar a su trabajo, a su vida, y yo me quedé solo enfrentando la enfermedad de mi esposa. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Elena necesitaba cuidados constantes. Había días en que no podía ni levantarse de la cama, y yo tenía que atender la panadería, cuidarla a ella, cocinar, limpiar, todo. Los vecinos me ayudaron mucho. La gente de la iglesia se portó como ángeles enviados por Dios, pero mis propios hijos brillaban por su ausencia. Alejandro vino 2 veces durante los 8 meses que duró la enfermedad de Elena. 2 veces en 8 meses. Carmen nunca vino, ni siquiera cuando Elena estaba en sus últimos días. Las excusas eran siempre las mismas: trabajo, compromisos, responsabilidades que eran más importantes que estar con su madre moribunda. Sofía vino más seguido, pero también tenía sus limitaciones: su trabajo, su marido, su vida a 3 horas de distancia. Durante las noches más difíciles, cuando Elena deliraba por los medicamentos y yo no sabía qué hacer, me arrodillaba al lado de su cama y le pedía a Dios que me diera fuerzas, que me ayudara a cuidar a la mujer que había sido mi compañera durante tantos años. Elena murió un martes por la mañana, en marzo, cuando las primeras flores del año empezaban a brotar en el jardín que ella tanto cuidaba. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano, cuando dio su último suspiro. Había sido una noche muy larga, pero al final hubo paz en su rostro, como si hubiera encontrado el descanso que tanto necesitaba. Lo primero que hice después de cerrarle los ojos fue llamar a mis hijos para darles la noticia. Alejandro tardó 3 horas en llegar. Venía directamente del trabajo. Ni siquiera se había cambiado el traje. Sofía llegó esa misma tarde, con los ojos hinchados de tanto llorar durante el viaje. El funeral fue hermoso,
lleno de gente que había querido a Elena. Los vecinos, los clientes de la panadería, la gente de la iglesia, todos vinieron a despedirla con el cariño que merecía. Durante la misa, el padre González habló de Elena como la mujer ejemplar que había sido, de su bondad, su fe, su dedicación a la familia y a la comunidad. Yo escuchaba las palabras del sacerdote y pensaba en lo afortunado que había sido de compartir 40 años de vida con esa mujer extraordinaria. Después del entierro, en el momento en que más necesitaba el apoyo de mis hijos, Alejandro me dijo que tenía que regresar urgente a la capital porque al día siguiente tenía una reunión importante. Sofía se quedó 3 días más, ayudándome con los papeles, organizando las cosas de Elena, pero después ella también tuvo que irse. Los meses siguientes fueron de una soledad que nunca había experimentado. La casa parecía vacía sin Elena. La panadería había perdido su alma sin su presencia. Yo seguía trabajando, levantándome a las 3 de la madrugada, amasando, horneando, atendiendo a los clientes, pero todo me parecía mecánico, sin propósito. Los domingos eran los peores. Cuando antes Elena y yo íbamos juntos a misa y después esperábamos que vinieran los hijos a almorzar. Ahora iba solo a la iglesia y regresaba a una casa silenciosa donde solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Elena había comprado para nuestro 10º aniversario. Fue durante esos meses de soledad cuando empecé a notar más claramente el cambio en mis hijos. Las llamadas de Alejandro se volvieron esporádicas, siempre breves, siempre con el pretexto de que estaba muy ocupado. Cuando lo visitaba en la capital, lo cual hacía cada 2 o 3 meses, Carmen me recibía con una cordialidad fría, como cumpliendo un protocolo. Las conversaciones eran superficiales. Nunca preguntaban cómo me sentía realmente, si necesitaba algo, si estaba bien de salud. Era como si hubiera pasado de ser el padre al que respetaban y querían, a ser una obligación incómoda que había que tolerar. Sofía mantenía más contacto, pero también noté que algo había cambiado. Cuando la llamaba, siempre parecía tener prisa, como si mi llamada la interrumpiera en algo más importante. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones más cortas. Un día, cuando le comenté que me sentía muy solo y que estaba pensando en buscar ayuda para la casa, me dijo algo que me dolió profundamente. «Papá, ya no eres joven. Tal vez deberías considerar vender la panadería y mudarte a un lugar donde tengas más compañía, donde no tengas que trabajar tanto». La forma en que lo dijo, como quien habla de algo obvio e inevitable, me hizo entender que para ella también me había convertido en un problema que necesitaba solución. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue lo que pasó cuando cumplí 65 años. Había esperado esa fecha con cierta ilusión, pensando que tal vez mis hijos organizarían algo especial, una comida familiar, una pequeña celebración. Después de todo, era mi primer cumpleaños sin Elena, y pensé que entenderían que necesitaba sentir que todavía tenía familia. Ese día me levanté temprano, como siempre, pero con la esperanza de que el teléfono sonara temprano con las felicitaciones. A las 9 de la mañana llamé a Alejandro. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el contestador automático. «Hola, has llamado a Alejandro y Carmen. Ahora mismo no podemos atender, pero deja tu mensaje después del tono». Colgué sin dejar mensaje.
Volví a llamar a las 11, después al mediodía. Siempre el mismo contestador. Finalmente, a las 3 de la tarde, cuando ya había perdido la esperanza, me devolvió la llamada. «Papá, disculpa, estuvimos en el club toda la mañana». Me felicitó con una voz que sonaba más apurada que cariñosa. «Te iba a mandar un regalo por correo, pero con el trabajo se me olvidó encargarlo. Te lo mando la próxima semana». El regalo nunca llegó. Con Sofía pasó algo similar. Cuando la llamé por la tarde, me atendió con ruido de fondo, como si estuviera en una reunión social. «Ay, papá, feliz cumpleaños», me dijo, «pero tengo visitas aquí en casa. Te llamo mañana y hablamos bien». Tampoco me llamó al día siguiente, ni al otro. Cuando finalmente hablamos, 3 días después, ya mi cumpleaños era historia antigua. Pasé ese día solo, cenando en la cocina donde Elena y yo habíamos celebrado tantas fechas importantes, mirando la silla vacía donde ella se sentaba siempre. Pero lo que más me dolió no fue estar solo, sino darme cuenta de que para mis hijos mi cumpleaños no era una fecha importante que mereciera ni siquiera una llamada a tiempo. Esa noche, después de soplar una vela solitaria en un pedazo de torta que había comprado en la panadería de la competencia porque no tenía ganas de hornear para mí solo, tomé una decisión que cambiaría todo. Me arrodillé junto a mi cama, como había hecho toda la vida. Pero esta vez no fue para pedir, sino para agradecer. «Señor», le dije, «ahora entiendo el mensaje. Me has quitado a Elena para que aprenda a valerme por mí mismo. Me has mostrado la verdad sobre mis hijos para que no viva con ilusiones. Ahora necesito que me guíes para saber qué hacer con el tiempo que me queda». Y esa misma noche, antes de dormirme, empecé a planear algo que mis hijos nunca se imaginaron. Los 2 años siguientes fueron de una transformación profunda en mi vida. Por fuera seguía siendo el mismo Don Miguel de siempre, levantándome temprano, atendiendo la panadería, yendo a misa todos los domingos. Pero por dentro estaba cambiando. Estaba entendiendo cosas que antes no había querido ver. Empecé a participar más activamente en las actividades de la iglesia. No solo como feligrés, sino como voluntario. Ayudaba en el comedor comunitario que funcionaba los sábados. Participaba en las visitas a los enfermos. Colaboraba con las campañas de caridad. Y fue ahí, sirviendo a los demás, donde encontré una familia que mis propios hijos no habían sabido ser. Doña Mercedes, una viuda de 70 años que coordinaba el grupo de voluntarios, se convirtió en mi confidente y amiga. Roberto y María, un matrimonio joven con 3 hijos pequeños, que había perdido su casa en un incendio y a quienes la iglesia estaba ayudando, empezaron a visitarme los domingos después de misa. Los niños me decían «Abuelo Miguel» y corrían a abrazarme cada vez que me veían. Carmen y Jorge, 2 hermanos adolescentes que habían quedado huérfanos y vivían con su abuela enferma, venían a la panadería todas las tardes después del colegio. Yo les daba pan gratis y ellos me ayudaban a limpiar, a organizar, a cerrar el local. Sin darme cuenta, había formado una familia nueva, una familia que me valoraba por quien era, no por lo que podía darles. Durante esos 2 años, las visitas de mis hijos biológicos se volvieron aún más esporádicas. Alejandro aparecía cada 4 o 5 meses, siempre con Carmen, siempre con prisa,
siempre hablando de sus éxitos profesionales, sus viajes, sus planes de comprar una casa más grande. Nunca preguntaba por mi salud, por mis sentimientos, por cómo llevaba la vida sin Elena. Sofía venía un poco más seguido, pero incluso sus visitas se habían vuelto una rutina incómoda donde no sabíamos de qué hablar. Era como si fuéramos extraños que cumplían una formalidad social. Fue entonces cuando la diabetes empezó a darme problemas serios. Al principio fueron síntomas menores, cansancio, visión borrosa, heridas que tardaban en sanar. Pero después vinieron las complicaciones, los mareos, las bajadas de azúcar que me dejaban temblando y confundido. El doctor me explicó que necesitaba cuidarme mejor, seguir una dieta estricta, tomar medicamentos regularmente, hacer ejercicio moderado. Sobre todo, me dijo, no debe estar solo cuando tenga crisis de hipoglucemia. Necesita que alguien esté pendiente de usted. Durante esos meses de enfermedad, intenté acercarme más a mis nietos, los hijos que Alejandro y Carmen nunca habían tenido, pero que siempre prometían para cuando fuera el momento adecuado. Como no tenía nietos propios, decidí sorprender a los hijos pequeños de mis vecinos Roberto y María, que ya me habían adoptado como abuelo. Les compré juguetes educativos, libros, ropa linda. Gasté una buena suma de mis ahorros en regalos que envolvía con cuidado, escribiendo tarjetas cariñosas para cada niño. Los mandé por correo certificado a la casa de Alejandro, pensando que al menos Carmen se daría cuenta de mi esfuerzo por ser parte de la familia, aunque fuera a través de esos niños prestados. Pasaron 2 semanas sin ninguna respuesta. Ni una llamada de agradecimiento, ni siquiera un mensaje de texto confirmando que habían recibido el paquete. Cuando finalmente me armé de valor para llamar y preguntar, Carmen atendió con esa voz fría de siempre. «Ah, sí, Miguel, recibimos el paquete. Los niños están muy agradecidos». Pero cuando le pregunté si podía hablar con ellos para escuchar personalmente su agradecimiento, me dijo que estaban durmiendo, que después me llamaban. Nunca me llamaron. Después supe por Roberto que Carmen había regalado los juguetes a una institución de caridad, sin siquiera abrir las tarjetas que yo había escrito con tanto cariño. Cuando les conté a mis hijos sobre mi enfermedad, esperé que reaccionaran como hijos preocupados, que se ofrecieran a ayudarme, a cuidarme, a estar más pendientes. Alejandro me escuchó por teléfono con un silencio que interpreté como preocupación, pero que después entendí que era incomodidad. «Papá», me dijo finalmente, «tienes que cuidarte mejor. ¿Has pensado en contratar una enfermera? Nosotros podemos ayudarte con los gastos. Contratar una enfermera, como si yo fuera un paciente, no su padre». Sofía reaccionó con más emotividad. Vino a verme, lloró al saber de mi diagnóstico, pero después de unos días también empezó a hablar de soluciones prácticas. «Papá, no puedes seguir viviendo solo con esta enfermedad. Necesitas estar en un lugar donde te cuiden bien». Y ahí fue cuando llegamos al momento en que comencé esta historia. Esa mañana de domingo, cuando Alejandro se sentó en mi mesa de desayuno y me dijo que sería mejor que me fuera a vivir con la tía Rosa. Mientras él hablaba, justificando su decisión, explicando por qué no podían cuidarme, yo lo miraba y pensaba en todo lo que había hecho por él. Recordaba las noches que me había desvelado cuando tenía fiebre de niño, los sacrificios económicos para pagarle la universidad, la boda que habíamos financiado endeudándonos.
Recordaba las veces que había venido a pedirme dinero prestado cuando recién se había casado y no le alcanzaba el sueldo, como nunca le había dicho que no, como siempre había estado ahí para apoyarlo. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió de toda esa conversación? No fue que me echara de mi propia vida, sino la forma en que lo hizo. Sin dolor, sin angustia, como quien resuelve un problema logístico. En ningún momento se le quebró la voz. En ningún momento mostró tristeza por tener que separarse de su padre enfermo. Era evidente que para él yo me había convertido en una carga inconveniente. Y la tía Rosa era simplemente la solución más práctica para liberarse de esa carga. Cuando terminó de hablar, yo me quedé en silencio durante un largo rato, mirando mis manos arrugadas sobre la mesa, pensando en las palabras de Cristo sobre honrar al Padre y a la Madre. Finalmente levanté la vista y le dije con toda la calma que pude reunir: «Está bien, hijo. Entiendo tu posición. Dame unos días para organizar mis cosas». Alejandro se fue esa mañana con una sonrisa de alivio, como quien acaba de resolver un problema complicado. Se despidió con un beso en la frente y una palmada en el hombro. Gestos que antes eran de cariño, pero que ahora me parecieron condescendientes, como si fuera un niño al que acababan de convencer de hacer algo por su propio bien. Cuando se fue, me quedé sentado en esa mesa durante horas, no por tristeza, sino por reflexión. No estaba enojado, estaba dolido, pero sobre todo estaba decepcionado. Decepcionado de haber criado hijos que eran capaces de abandonar a su padre cuando más los necesitaba. Esa tarde fui a caminar por el barrio, como había hecho tantas veces con Elena. Pasé por la iglesia, saludé al padre González que estaba en el jardín regando las plantas. Charlé con doña Mercedes, que estaba organizando la ropa usada para repartir a los necesitados. Cuando le conté lo que había pasado con Alejandro, ella me miró con esa sabiduría que da la edad y me dijo algo que me marcó profundamente. «Miguel, el perdón no significa permitir que abusen de uno. Cristo perdonó a sus enemigos, pero también defendió lo que era justo. A veces amar a los hijos significa enseñarles las consecuencias de sus decisiones». Esa noche, arrodillado junto a mi cama, le pedí a Dios que me diera claridad para tomar la decisión correcta. No le pedí venganza contra mis hijos, porque venganza no es cristiana. Le pedí justicia, le pedí sabiduría para hacer lo correcto. Y mientras oraba, vino a mi mente una idea que al principio me pareció radical, pero que después empecé a ver como la respuesta a mi oración. Al día siguiente, en lugar de llamar a la tía Rosa para organizar mi mudanza, llamé al notario del pueblo y pedí una cita urgente. El doctor Ramírez, el notario, era cliente de la panadería desde hacía 20 años. Cuando le expliqué lo que quería hacer, se quedó pensativo durante un largo rato. «Don Miguel», me dijo finalmente, «¿está seguro de esta decisión? Una vez que firmemos estos papeles, no hay vuelta atrás». Le confirmé que estaba completamente seguro, que había orado mucho sobre el tema, que era lo que mi conciencia y mi fe me dictaban. Pasamos toda la mañana revisando documentos, haciendo cálculos, organizando los detalles de lo que sería mi último testamento. Durante los días siguientes, actué con total normalidad. Seguí trabajando en la panadería, seguí yendo a misa, seguí participando en las actividades de caridad de la iglesia. Pero por dentro estaba en paz,
con esa tranquilidad que viene de saber que uno está haciendo lo correcto. Cuando Alejandro llamó para preguntar cómo iban los preparativos para mi mudanza, le dije que todo estaba bajo control, que en una semana tendría todo listo. Él pareció satisfecho con la respuesta, incluso aliviado de que no hubiera puesto resistencia a su plan. Sofía también llamó, con más delicadeza que su hermano, pero también preocupada por los aspectos prácticos de mi mudanza. «Papá», me dijo, «sé que debe ser difícil dejar la casa donde viviste tantos años con mamá, pero vas a ver que va a ser lo mejor para ti. La tía Rosa está muy contenta de recibirte». Mientras la escuchaba, pensé en cómo mis hijos habían decidido mi futuro sin consultarme realmente, como si yo fuera un objeto que había que reubicar. Ninguno de los dos se había ofrecido siquiera a tenerme en su casa una temporada, a buscar alternativas, a hacer sacrificios por su padre como yo los había hecho por ellos. El viernes de esa semana, 3 días antes de la mudanza programada, hice algo que ninguno de mis hijos esperaba. Organicé una comida familiar en mi casa, la primera en muchos meses. Los invité a todos, a Alejandro y Carmen, a Sofía y Roberto, diciéndoles que quería despedirme como correspondía de la casa donde habíamos sido una familia. Los 4 vinieron, probablemente más por cumplir con la formalidad que por genuino cariño. Pero vinieron. Preparé una comida especial, con todos los platos que sabía que les gustaban. Pasé el día cocinando, poniendo la mesa con el mantel bueno que Elena guardaba para las ocasiones especiales, arreglando la casa para que todo estuviera perfecto. Cuando llegaron, noté que venían con esa actitud que se tiene cuando se va a un evento obligatorio, pero no deseado. Carmen revisaba el celular constantemente. Roberto parecía incómodo. Alejandro y Sofía hacían esfuerzos por mantener una conversación normal. Durante la comida traté de que fuera como en los viejos tiempos, cuando éramos una familia unida. Les pregunté por sus trabajos, sus planes, sus vidas. Ellos respondían cortésmente, pero sin real entusiasmo, como si estuvieran cumpliendo un trámite. Cuando terminamos de comer, antes del postre, me levanté de la mesa y les dije que tenía algo importante que anunciarles. Pensé que iban a imaginar que era algo relacionado con mi mudanza, con repartir las cosas de la casa, con temas prácticos. No tenían idea de lo que realmente les iba a decir. «Mis queridos hijos», comencé, «quiero que sepan que los amo profundamente y que siempre los voy a amar, pase lo que pase. Por eso mismo he tomado una decisión que espero algún día entiendan y me perdonen. He decidido no irme a vivir con la tía Rosa. Voy a quedarme en mi casa hasta que Dios disponga otra cosa. Y también he decidido hacer algunos cambios en mi testamento que quiero que conozcan ahora, mientras estoy vivo, para que no haya sorpresas después». Vi cómo se miraron entre ellos, confundidos al principio, después preocupados. Alejandro fue el primero en hablar. «Papá, ¿qué cambios? ¿De qué estás hablando?» Yo mantuve la calma, la misma serenidad que había sentido durante toda la semana. Saqué una carpeta que había preparado y puse los documentos sobre la mesa. Esta panadería, esta casa, todos mis ahorros tienen un valor considerable. Hablamos de más de 300,000 pesos que acumulé durante 40 años de trabajo. Durante 40 años trabajé para construir un patrimonio que pensaba dejarles a ustedes.
pero he decidido que 250,000 pesos irán a crear la Fundación Benéfica Elena Santos, que manejará la iglesia para ayudar a familias necesitadas, huérfanos, ancianos abandonados. Ustedes recibirán el mínimo que establece la ley, 25,000 pesos cada uno, nada más. El resto de mis bienes personales también formarán parte de la fundación. El silencio que siguió a mis palabras fue como el que se hace en un velorio. Carmen fue la primera en reaccionar, con esa agresividad que siempre había mantenido oculta bajo una fachada de cortesía. ¿Cómo puedes hacernos esto? Ese dinero es de tu familia, es de tus hijos. Yo la miré con la misma tranquilidad con que había tomado la decisión. Carmen, ese dinero es mío, porque yo lo trabajé durante 40 años, y yo decido qué hacer con él. Mi familia, mi verdadera familia, es la gente que me ha acompañado en estos últimos años, los que me han valorado y querido cuando ustedes me veían como una carga. Alejandro se levantó de la mesa, el rostro rojo de indignación. «Papá, no puedes estar hablando en serio. Esto es una locura. Nosotros somos tus hijos, tenemos derecho a tu herencia». Le respondí con la misma calma que había mantenido durante toda la conversación. Tienen derecho a lo que establece la ley, y eso es exactamente lo que van a recibir. Pero mi amor, mi cariño, mi gratitud van para quienes se los han ganado. Ustedes decidieron que yo era una carga incómoda de la que había que deshacerse. Yo decidí que mi herencia irá a gente que realmente la necesita y la va a valorar. Sofía empezó a llorar, pero yo no estaba seguro si era por dolor genuino o por la pérdida económica que acababa de anunciar. «Papá, ¿por qué nos haces esto? Nunca quisimos lastimarte, solo queríamos lo mejor para ti». Le expliqué con paciencia, como quien enseña una lección importante. «Hija, lo mejor para mí era tener el amor y el apoyo de mis hijos cuando estaba enfermo y solo. Lo mejor para mí era sentir que importaba en sus vidas. Ustedes eligieron la comodidad sobre el amor, la conveniencia sobre el sacrificio. Ahora yo elijo dar mi amor y mi dinero a quienes sí valoran ambas cosas». Roberto, que había permanecido callado, trató de mediar. «Don Miguel, entiendo que se sienta dolido, pero tal vez podríamos buscar otra solución. Podríamos organizar turnos para cuidarlo, contratar enfermeras, encontrar la forma de que esté bien atendido sin que tenga que mudarse». Le agradecí su intención, pero le expliqué que ya era demasiado tarde para eso. La decisión de abandonarme cuando más los necesitaba había mostrado sus verdaderos sentimientos hacia mí. No quería cuidados por obligación o por interés, quería amor genuino, y eso ya sabía que no lo iba a encontrar en ellos. La comida terminó de la peor manera posible. Alejandro se fue furioso, diciendo que iba a consultar con abogados, que no podía desheredar a sus hijos de esa manera. Carmen lo siguió sin despedirse siquiera. Sofía se quedó un rato más llorando, tratando de convencerme de que reconsiderara mi decisión. «Papá, podemos cambiar, podemos hacer las cosas mejor. Danos una oportunidad de demostrarte que sí te queremos». Le expliqué que el amor verdadero no se tiene que demostrar bajo amenaza de perder una herencia. O está o no está. Y en estos años de enfermedad y soledad había quedado muy claro que no estaba. Los meses siguientes fueron de una libertad que no había experimentado en años. Me quedé en mi casa,
Seguí trabajando en la panadería hasta donde mi salud me lo permitió. Participé activamente en las obras de caridad de la iglesia. La fundación que había creado empezó a funcionar inmediatamente, ayudando a familias necesitadas, becando estudiantes pobres, apoyando ancianos abandonados. Ver cómo mi dinero se convertía en esperanza para gente que realmente lo necesitaba me daba una satisfacción que no había sentido nunca. Mis hijos intentaron durante un tiempo reconquistarme, pero sus esfuerzos se sentían forzados, calculados. Alejandro empezó a visitarme más seguido, siempre trayendo regalos, siempre preguntando por mi salud con una preocupación que se notaba artificial. Carmen incluso vino sola una vez, con lágrimas que no me parecieron genuinas, diciéndome que había entendido su error, que quería ser la nuera que yo merecía. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y yo ya había encontrado la paz en mi nueva vida. Sofía fue más persistente, más emocional en sus intentos de reconciliación. Venía cada 2 semanas, se quedaba toda la tarde, me ayudaba con la casa, cocinaba para mí. Pero incluso en sus gestos más cariñosos, yo sentía que había un cálculo detrás, una esperanza de que si demostraba suficiente amor, yo cambiaría mi testamento. Un día se lo dije directamente. Hija, si realmente me quieres, demuéstramelo sin esperar nada a cambio. Ven a verme sabiendo que tu herencia ya está decidida y no va a cambiar. Solo entonces sabré si tu cariño es genuino. La prueba real llegó cuando se corrió la voz en el barrio de lo que había hecho con mi testamento. Algunos vecinos vinieron a decirme que había sido muy duro con mis hijos, que la sangre era más espesa que el agua, que debería reconsiderar mi decisión. Pero la mayoría de la gente, especialmente los que habían visto de cerca cómo me habían tratado mis hijos, me apoyaron completamente. Doña Mercedes me dijo algo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Miguel, tus hijos aprendieron a ser exitosos en los negocios, pero nunca aprendieron a ser humanos. Lo que estás haciendo les va a enseñar una lección que necesitaban desde hace mucho tiempo. Durante este tiempo, mi familia de la iglesia se hizo más fuerte que nunca. Roberto y María, la pareja joven que había perdido su casa, finalmente consiguió establecerse bien económicamente y me invitó a ser padrino de bautizo de su 4.º hijo. Los hermanos adolescentes huérfanos, Carmen y Jorge, se graduaron del bachillerato con excelentes notas y recibieron becas universitarias a través de la fundación. Todos los domingos, después de misa, almorzaba con alguna de las familias de la comunidad, rodeado de gente que me quería por quien era, no por lo que podía heredarles. Un año después de aquella comida familiar donde anuncié mi decisión, Alejandro vino a visitarme un domingo por la mañana. Ya no traía regalos, ni hablaba con esa cordialidad forzada de los meses anteriores. Se sentó en la misma silla donde un año antes me había dicho que tenía que irme a vivir con la tía Rosa, pero esta vez venía humillado, derrotado. «Papá», me dijo, «he estado pensando mucho este año. Creo que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No vengo a pedirte que cambies tu testamento. Vengo a pedirte perdón». Sus palabras me conmovieron, no voy a negarlo. Era mi hijo, el niño que había criado con tanto amor. Y verlo reconocer su error me daba un dolor profundo, pero también una esperanza. Le pregunté,
¿Qué específicamente entendía ahora que no había entendido antes? Me explicó que durante este año, viendo las reacciones de la gente, escuchando comentarios, reflexionando sobre lo que había pasado, se había dado cuenta de lo egoísta que había sido. «Papá», me dijo, «yo pensaba que como te daba dinero para tus gastos, como te visitaba de vez en cuando, ya había cumplido mi obligación como hijo. Nunca entendí que lo que necesitabas era amor, compañía, sentirte valorado». Le expliqué que el perdón es un mandato cristiano y que como tal yo lo perdonaba completamente. Pero el perdón no borra las consecuencias de nuestras acciones. Mi testamento seguiría igual, no porque quisiera castigarlo, sino porque había encontrado un propósito mejor para mi patrimonio. Sin embargo, le dije, las puertas de mi casa y de mi corazón estaban abiertas para él si quería reconstruir nuestra relación sobre bases nuevas, sin la expectativa de una herencia de por medio. Alejandro aceptó mis condiciones y, debo admitir, ha cumplido su palabra. Durante estos últimos meses viene a visitarme regularmente, no como el hijo que espera una herencia, sino como el hombre que quiere conocer realmente a su padre. Hemos tenido conversaciones que no habíamos tenido en años, sobre la vida, sobre Elena, sobre los errores que ambos cometimos. No hemos vuelto a la relación que teníamos cuando él era niño. Eso es imposible. Pero hemos construido algo nuevo. Algo basado en la honestidad y el respeto mutuo. Sofía ha sido más resistente al cambio. Siguió viniendo durante meses con esa mezcla de cariño genuino y esperanza de cambiar mi decisión. Pero cuando se dio cuenta de que realmente no había vuelta atrás, sus visitas se espaciaron hasta desaparecer casi por completo. La última vez que vino, hace 3 meses, me dijo algo que me dolió mucho, pero que confirmó que había tomado la decisión correcta. «Papá, no entiendo cómo pudiste elegir a extraños sobre tu propia familia». Me respondí que no había elegido a extraños sobre mi familia. Había elegido a la gente que actuaba como familia sobre la gente que actuaba como extraños. Hoy, 3 años después de aquella mañana cuando Alejandro me dijo que tenía que irme de mi casa, puedo decir que soy un hombre en paz. Mi salud ha mejorado considerablemente, no porque la diabetes haya desaparecido, sino porque el estrés y la tristeza que me causaba la relación con mis hijos ya no están. Sigo trabajando en la panadería, aunque menos horas, y dedico mucho tiempo a las actividades de la iglesia y de la fundación. La fundación lleva el nombre de Elena, y en estos 3 años ha ayudado a más de 50 familias con los 250,000 pesos que destiné para ese propósito. Hemos dado becas completas a 12 estudiantes pobres. Hemos pagado tratamientos médicos para 8 personas que no tenían recursos. Hemos construido una casita para 6 ancianos abandonados. Y hemos entregado ayudas alimentarias mensuales a 30 familias necesitadas. Cada peso que invertí en esa fundación se ha multiplicado en bendiciones para gente que realmente lo necesitaba. Cuando veo a un niño becado graduarse, cuando veo a una familia recuperar su estabilidad económica, cuando veo a un anciano rodeado de cariño en lugar de abandonado, sé que Elena estaría orgullosa de lo que hicimos con el fruto de nuestro trabajo. Mi nueva familia es más grande y más cariñosa que la que perdí. Roberto y María ahora tienen 5 hijos y todos me dicen abuelo Miguel.
Carmen y Jorge se casaron el año pasado en una ceremonia hermosa donde yo fui el padrino de ambos. Doña Mercedes y yo nos hemos vuelto compañeros inseparables en todas las actividades de caridad, y ella dice que soy el hermano que nunca tuvo. Todos los domingos almuerzo en casa diferente, rodeado de gente que me quiere, que me respeta, que valora mi compañía. ¿Me arrepiento de la decisión que tomé? No, ni un solo día. Como cristiano, entiendo que el perdón es obligatorio, pero también entiendo que las acciones tienen consecuencias. Mis hijos me enseñaron que para ellos yo era una carga inconveniente, y yo les enseñé que las cargas inconvenientes no reciben herencias generosas. Más importante aún, les enseñé que el amor filial no se puede fingir cuando hay dinero de por medio, y que el respeto hacia los padres no es opcional, sino mandatorio. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado, y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia. Para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video, porque todos los días hay una historia nueva, y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Lo que quiero que entienda de mi historia es que perdonar no significa ser tonto, y que amar a los hijos a veces significa enseñarles las consecuencias de sus decisiones. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejemos cuando muramos, sino cuánto amor verdadero hayamos dado y recibido mientras vivimos. Ese amor a veces hay que buscarlo en los lugares menos esperados, y a veces hay que tener el valor de alejarse de quienes no lo valoran para encontrar a quienes sí lo hacen. ¿Y usted qué elegiría? ¿Seguir aguantando el desprecio de familia que no valora su amor? ¿O buscar una nueva familia que sí lo haga? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted, y dígame desde qué ciudad me está escuchando, porque al final todos necesitamos sentir que importamos en la vida de alguien. Y si no lo encontramos donde esperábamos, Dios siempre nos pone en el camino a las personas que necesitamos.